Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nuevamente en esta serie que hemos denominado lo maravilloso que es la carta a los romanos. Hemos hecho ya un recorrido importante acerca de esta carta y en el último mensaje pusimos el énfasis en la importancia de la carta. Ya habíamos hecho un preámbulo acerca de ella, habíamos señalado algunos aspectos desde lo doctrinal, pero ahora queremos poner el énfasis en algunos aspectos. En el mensaje anterior terminamos con Hechos 26:16 como para esto te he aparecido, se le dice a Pablo, ¿cierto? Para constituirte un ministro, por una parte, y testigo tanto de lo que has visto de mí como de aquello en que te voy a ir señalando y lo que apareceré en tu vida, ¿cierto? El Espíritu de Dios que podía trabajar en la vida de Pablo va mostrando esta providencia del Señor, coordinada con las circunstancias del servicio, como un siervo a fin de aumentar progresivamente las revelaciones hasta contemplarse lo que nosotros llamamos un cuerpo doctrinal paulino, elemento de primordial importancia en el conjunto de la revelación cristiana. Bueno, para esto, en esta oportunidad quiero comenzar hablando acerca de, o introducirme en el tema del orden de las cartas paulinas, de las epístolas paulinas. Creo que es importante que lo podamos señalar. Sabemos que esta carta no es la primera del apóstol Pablo, sin embargo, después de los hechos de los apóstoles escritos por Lucas, nos introducimos en el canon bíblico con Romanos. Sin embargo, no es el orden que queremos mostrar. Pero vamos a hacer una pequeña pincelada acerca de esto para que también podamos señalarlo. Ya hay varios elementos que nos dicen que él está escribiendo en Corinto cuando está desarrollando un ministerio allá, con todo el deseo y el anhelo de poder trabajar en las congregaciones que se están desarrollando en Roma. Pidamos al Espíritu Santo para que el Señor nos pueda llevar a su conocimiento. Sabemos que el Espíritu Santo está obrando siempre. Sin embargo, debemos pedir una doble porción de Él para que también estos puedan ser elementos que nos ayuden en nuestro ministerio. Querido Señor, que te quiero pedir que por medio de este estudio, de esta reflexión, de esta análisis o de esta cronología en cuanto a las cartas paulinas, las epístolas paulinas, podamos mirar la relevancia para nuestras vidas en esta etapa, en este momento histórico, en la actualidad, en la cual pueda ayudarnos a cambiar nuestro pensamiento para poner en obra lo que tú quieres, Señor, de cada uno de nosotros. Todo lo pedimos sin ningún mérito, sino que los méritos que inspiraron a este discípulo amado para compartir este mensaje. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, las epístolas, en cuanto a un orden, podríamos empezar por las epístolas a los tesalonicenses. Por varias poderosas razones, tenemos cierto pensamiento de que el que escribe no puede aceptar la teoría de Ramsey, de que Gálatas fuese escrito en el intervalo que mediaba entre el primer viaje y el segundo viaje, creyendo por lo tanto que las cartas a los tesalonicenses son los primeros escritos de Pablo que se conservan, llegando a ser con toda probabilidad los primeros escritos en orden cronológico de la redacción de todo el Nuevo Testamento, en ese sentido, y pertenecen al principio del ministerio en Corinto, como aparece en Hechos capítulo 18, principalmente en los versos 5 en adelante. Con Primera Tesalonicense en el capítulo 3, desde el verso 1 al 7, se nos dan varios elementos. Esto aconteció aproximadamente en los años
51-52 después de Cristo y se motivaron por los grandes sufrimientos de los creyentes en la iglesia crecientemente fundada. De modo que abundan en exhortaciones, consuelo y consejos prácticos principalmente. El rasgo doctrinal más destacado es el amplio desarrollo que se da en el tema de la segunda venida de Cristo. Y esto es muy relevante porque en las epístolas de los tesalonicenses hacen mención en ese punto. Y es algo que tú y yo tenemos que tener presente. El rasgo doctrinal que más debería destacarnos a nosotros los cristianos en este momento histórico es el amplio desarrollo que se plantea en el tema de la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque no hemos mostrado de una manera correspondiente quién es Cristo o cómo interpretamos las escrituras por medio de Cristo. Por otro lado, tenemos las epístolas a los Corintios, que corresponden cronológicamente a un largo ministerio de Pablo en Éfeso. Eso lo plantea Hechos 19, principalmente, durante el cual recibía noticias alarmantes sobre las fluctuaciones espirituales de ciertos sectores de la iglesia, tanto en Corinto, que debidas a estas situaciones, en parte al predominio de un elemento gentil, recién salido del paganismo, principalmente, y en parte el carácter volátil e inestable de los griegos de la región. Puede ser que también nosotros como cristianos estemos viviendo esta mirada de que quizás los que nacieron o no hemos nacido en una cuna cristiana tenemos mucho temor, tenemos mucho miedo, tenemos muchas barreras con aquellos que a lo mejor no han nacido o no tienen una cultura o no tienen una tradición evangélica cristiana. Y por ahí también surgen temores. Entonces, en las necesidades del momento que motivaron las cartas y establecieron el orden interno de la iglesia local y que aclararon el verdadero sentido del ministerio cristiano, aparecen como una de las segunda etapa de las cartas paulinas, como cronológicamente hablando. La epístola a los Gálatas, por otra parte, también de las iglesias de la provincia de Galacia, llegaron malas noticias por aquella época, puesto que habían prestado oído a la herejía de los judaizantes, ya lo sabemos, con grave peligro de abandonar los caminos de la gracia. Nosotros, si bien es cierto, creemos en la vigencia de los 10 mandamientos, no estamos llamados a judaizar, porque los mandamientos los queremos vivir en el estricto amor del Señor, porque Él nos amó primero y porque si le amamos, guardaremos sus mandamientos en respuesta. Pero no estamos predicando ley, estamos predicando gracia. Por eso no tenemos una actitud judaizante como a lo mejor algunos amigos y hermanos que guardan Shabbat, que creen a lo mejor en la vigencia de los mandamientos como nosotros. Entonces estamos predicando gracia. Eso que no se nos olvide. No tenemos una actitud judaizante en relación con esto, con el mundo cristiano. Solamente que en respuesta a Cristo, a su amor, y porque Él nos ama, y si nosotros nos logramos enamorar de Él, entendemos que podemos vivir bajo sus mandamientos, pero no, esto no es lo salvífico. Nosotros no estamos predicando ley, estamos predicando gracia, porque lo salvífico es la gracia de Cristo que está desde antes de la fundación del mundo. Así que eso es muy puntual que lo podemos comprender. Así que, al igual que la gente de Galacia, quienes no tenían esta claridad, para ellos los judaizantes eran cristianos judíos que habían aceptado a Jesús como un Mesías nacional, sin poder o querer admitir la idea de que los gentiles creyentes pudiesen entrar en el reino solo por medio de la metanoia, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, que es un cambio de mente por tener la mente de Cristo, el verdadero arrepentimiento que lo hemos señalado a través de todos nuestros mensajes en este canal.
¿verdad? Entonces enseñaban que les era preciso circuncidarse, someterse a la ley para llegar al reino por la puerta de Israel. Al mismo tiempo atacaban la autoridad apostólica de Pablo. ¿Cuántas veces a Pablo lo acusaron de cosas que no correspondían? Cosa de leer el libro de Hechos, pensaban que era griego. Una confusión tremenda. La epístola por la que Pablo intentó salvar a sus hijos en la fe de Galacia salió candente en el corazón, herido de modo que las grandes doctrinas de la gracia y de la fe y de las operaciones del Espíritu Santo, en contraste con cómo se presentaba la ley en ese momento, las formas de la obra y las energías carnales se presentan con gran viveza en relación directa con los peligros que corrían las iglesias. Así que Gálatas se ha llamado un esbozo preliminar a la carta a los romanos. Si tú puedes hacer un paralelismo entre Gálatas y Romanos, es como un romano chico, por decirlo así de una manera bien simple. Pero no por esa situación, lo más importante, y en el momento que corresponde al fin del ministerio en Éfeso, y lo he recorrido por Pablo después de haber pasado por Macedonia antes de llegar a Acaya, o sea, en los años 56-57 es donde viene el deseo de Pablo de compartir una epístola, de compartir una carta hacia los romanos. Nuestra epístola, la que estamos estudiando, se relaciona estrechamente a la de Gálatas, como bien dije, tanto por el contenido principal doctrinal puesto en una doctrina relacionada con la fe, como por las luchas y las muchas expresiones verbales casi idénticas. Sí, por eso te decía, trata de hacer un símil estudiando la carta de Gálatas con la carta a los romanos. Ya hicimos un estudio similar haciendo una preparación entre la carta, entre el libro de Daniel y el libro de las revelaciones de Apocalipsis, ¿verdad? Y vimos lo importante, cómo también estos dos libros están pensados, están escritos y están pensados para gente gentil. Ya en el Antiguo Pacto, ya en el Antiguo Testamento, una carta que está, un libro, el libro de Daniel, gran parte del libro de Daniel, escrito en arameo para que las personas de Babilonia, para las personas de Asiria, para las personas que tenían otra estructura, para las personas de Persia, pudiesen comprender ese libro. ¿Te das cuenta de lo grande que es el Espíritu de Dios? ¿Cómo quiere alcanzar a todas las naciones? Bueno, pero volviendo al tema de la gracia, para no perderme, el momento doctrinal es el mismo en cuanto a Gálatas con Romanos. Pues en Romanos Pablo vuelve a examinar los grandes temas contrastados que ya había presentado cronológicamente de la gracia y la ley, las obras, el espíritu y la carne. Pero esta vez pausadamente, ¿cierto? Cada capítulo, a pesar que es una división que nosotros hemos hecho de el texto, es importante que vamos mirando, sin luchas ni tensiones, gozándose tan solo en las grandes obras que Dios había realizado en Cristo y por las operaciones del Espíritu Santo. Es probable que Pablo había recibido ya noticias alentadoras sobre el buen efecto de sus cartas, sobre todo lo que había producido en Galacia. Pensando que había pasado un punto álgido de la crisis con su gran lucha contra el error judaizante, Pablo estaba un poco tranquilo, pero pasa un tiempo y se da cuenta que en Roma está ocurriendo algo similar. De todas formas, escribe a Roma con toda tranquilidad de espíritu para exponer magistralmente tanto el fundamento como las múltiples facetas del Evangelio sobre la gracia.
sobre la gracia de Dios. Es el momento de una confirmación cuando ya se apunta a la victoria sobre el legalismo y se asegura el carácter universal de cómo el Señor ama a todos. Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón. Estas son epístolas escritas durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Y nos vamos a detener en cada uno de estos puntos, pero sin dejar de olvidar que nuestro fundamento principal es la epístola a los romanos. Quiero hacerte una invitación personal de que puedas estudiar el capítulo 2 de manera personal, individual, y dejarte guiar con el Espíritu, y principalmente retomando lo que señalaba, y puedas mirar el tema de la ira de Dios, que ya empieza a visualizarse desde el capítulo 1 y puedas entender claramente cuál es el mensaje del Señor a la luz de Jesucristo, a la luz de Jesucristo, por favor. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.